22 minutos para las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hablar de masonería siempre suscita curiosidad, quizá porque se desconoce casi todo del asunto. En Bilbao se ha celebrado una asamblea general de ámbito estatal de la masonería y justamente ayer se cumplieron 32 años de su legalización en nuestro país. Hacemos un punto y seguido en 24 horas en Radio Nacional de España para hablar de los masones e intentar acercarnos a esta asociación, pero antes vamos a hacer un repaso de la relación entre el arte y la masonería, porque son muchos los creadores y pensadores que han contribuido a dar a conocer los valores sociales y las reglas que vertebran la masonería, pero también muchos quienes la han distorsionado. Un reportaje de Daniel Galindo. En los estantes encontramos ensayos, pero también obras de ficción que nos acercan a la realidad o nos alejan de ella, conduciéndonos también al mito. Dan Brown, el autor del Código da Vinci, nos puso en contacto con el lado menos conocido de la masonería en El símbolo perdido, intriga novelada que en este caso no la ataca, pero hay mucha producción literaria que persigue lo contrario. En 1988, Luis Salat, que era gran maestro de la gran logia masónica, avisaba de una corriente tan antigua como la propia masonería. Estos son libros que escriben detractores de la institución, como se han escrito libros hablando de detractores de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, o de la religión católica, o de la religión protestante, o de cualquier otra ideología. De los diferentes medios de expresión que se han acercado a la masonería, el que tiene mayor eco en este siglo XXI es el cine. Incidiendo en la idea de que los masones dejan claves en todo lo que hacen, Hollywood estrenó La búsqueda, acción con Nicolas Cage, que sugiere que el autor de la Estatua de la Libertad, masón para más señas, incorporó una pista para llegar hasta un tesoro. Hay referencias a la masonería en muchas películas. Es el caso de El hombre que pudo reinar, de John Huston, adaptación de la novela homónima de Rudyard Kipling, también masón. Otro clásico, este mexicano y dirigido por el español Luis Buñuel. Sin ahondar en la hermandad, curioso es lo que nos trae a la mente El ángel exterminador. En ese salón aislado del mundo exterior se hace referencia a una logia masónica que lleva por nombre Amanecer número 21 del Oriente de México. A otras, estas sí reales, han pertenecido actores como Clark Gable, John Wayne, Peter Sellers o Mario Moreno Cantinflas. La masonería impregna obras de todo tipo, aunque es difícil dar una aproximación objetiva. Está en la propia esencia de la hermandad, tal y como relataba Francisco Espinar Lafuente en 1991, por aquel entonces gran comendador del Supremo Consejo de España. Hermann Hesse, en Siddhartha, dice que la ciencia se transmite, pero que la sabiduría es incomunicable, se experimenta uno por uno. Es el único aspecto de secreto que puede tener la masonería, pero que no afecta en nada a su vida pública. Sociedad discreta que no secreta, aunque más de uno ha querido distorsionar la realidad. Que la masonería ha contribuido a elevar el nivel cultural es algo indiscutible. Basta con enumerar creadores y pensadores conocidos en un ámbito universal y vinculados a la asociación, aunque por seguir ciertas directrices no vamos a desvelar nosotros la identidad de los miembros, a menos que sean ellos quienes la den a conocer. José Miguel Delgado, presidente del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, destaca que es preferible que se intuya que una persona practica la masonería por sus buenas actuaciones que porque lo diga de forma abierta. Un personaje de Madera descubrió que el camino correcto se alcanzaba a través del conocimiento y la sabiduría. Ese niño de Madera tuvo un padre. Además de Gepetto en la ficción, se trata del florentino Carlo Collodi, masón que escribió en 1882 Historia de un títere. Su protagonista, ya lo saben, Pinocho. Obertura de la flauta mágica de Mozart, un homenaje a la mujer masona. El detalle está en sus 5 primeros acordes. Gracias al arte y la cultura, allí donde no falta rigor, descubrimos que la masonería no es esa sociedad mística y secreta que tantas páginas de papel y minutos de metraje ha dado de manera equivocada, pero son tantos los estereotipos que manejamos por desconocimiento de la verdadera finalidad de la obra masónica que algunos se han hecho ricos desmontando a su antojo la idea de unión o reintegración que propone la hermandad. Ignacio Merino, escritor, director de comunicación de la Gran Logia Simbólica de España, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, aquí en 24 horas. Nada, encantado. Bueno, este probablemente haya sido una buena definición de Daniel Galindo, el compañero que ha firmado este reportaje, ¿no? Ha habido mucho interés por distorsionar, pero también mucho desconocimiento de cuáles son los objetivos que tienen ustedes y también de cuáles son los medios, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, por un lado, pues está también nosotros hemos contribuido con el secretismo, ¿no? Un secretismo que nace y que es muchas veces lo que despista, que nace del hecho de que es una orden iniciática
y por tanto, como toda orden iniciática tiene sus códigos propios que solo conoce ella, o que se van conociendo a medida que se van desvelando al iniciado, y por otra parte, pues que al ser una sociedad muy perseguida también tuvo que actuar mucho con cautela y bajo, en fin, en las catacumbas. Aquí en España lo sabemos todos, desde que nació ya en el 18 con los Borbones, especialmente con Fernando VII, con incluso Carlos III, estuvo muy perseguida, y no digamos con Franco, que la destruyó por completo, ¿no? Explíquenos exactamente cuáles son los objetivos que persigue la masonería, porque leyendo documentación, por ejemplo, encuentro una frase: el ser humano es una piedra irregular que debe ser pulida, y esto se hace con el conocimiento. En fin, ¿hay alguna concreción en todo este fenómeno? Bueno, habría que decir primero que la masonería es una vivencia personal. O sea, hay muchas cosas, muchas capas, todo, como bien saben los oyentes, pues es un tema complejo, no tanto como luego como aparece a primera vista, ¿no? Pero sí que es cierto que hay distintas masonerías, y hay incluso o ha habido sobre todo una vertiente política, que es la que se ha manejado mucho, ¿no? Pero es fundamentalmente una vivencia personal, como son, pues en general, casi todas las creencias y todas las filosofías, ¿no? No es una ideología, no tiene dogmas, no tiene reglas, sí, porque tiene rituales y tiene un camino que enseña, y es un camino además muy antiguo, que yo soy de la corriente, como historiador y como escritor, que cree que recibimos la tradición de muy lejos, ¿no? De los primeros constructores, de cuando la civilización empezó a construir palacios y templos, y por lo tanto, bueno, pues de Mesopotamia, de Egipto, y a través de los templarios, por ejemplo, de Eleusis y de tantas cosas, llegaron esos conocimientos y ese modo de hacer a Europa, que no es tampoco, no está enfrentado directamente a la Iglesia. De hecho, los refundadores de la masonería del siglo XVIII son protestantes, y muchos de los masones españoles, incluido en nuestro tiempo, son católicos practicantes, no tiene por qué estar reñida. Sí es cierto que dentro de la masonería hay una gran corriente laica e incluso agnóstica, pero que tampoco es de enfrentamiento, sino de crear un espacio de convivencia. Y por último, en la parte social, digamos, porque claro, decíamos que la masonería es una vivencia personal de autoperfeccionamiento, ¿no? De autoexigencia, a través de unos símbolos y a través de unas herramientas, que es lo que te da la masonería, y de un conocimiento. Pero luego eso extrapolado a la sociedad, a la vivencia social, pues lo que ha cristalizado siempre es una idea que son nuestro lema, y que por cierto nos virló la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, que es un lema que se rastrea hasta 1737-38. Y ese lema y esa actitud da como resultado pues un afán de liberación, y por tanto pues de ir contra la tiranía, contra la opresión. O sea que en la Revolución Francesa hubo desde luego masones, pero los hubo en todos los lados, porque cada uno piensa que lo bueno es lo suyo, ¿no? Y no es, en ese sentido, por eso no es estrictamente política, sino que impulsa la liberación. Ignacio, hablas de rituales, de símbolos. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues mira, hay muchos. La masonería tiene 3 grados básicos, que son aprendiz, compañero, maestro, y cada uno lleva aparejado un ritual de iniciación o pase. El primero es de iniciación, puesto que se entra, y luego es de pase de grado. Y bueno, pues esos rituales, lo mismo que en otras religiones o modos filosóficos o prácticas, pues son una especie de catarsis colectiva, donde el individuo deja de ser su yo para pertenecer a su fraternidad, a su comunidad, que en este caso la comunidad es la logia o taller, y realmente forma pues eso, una unidad familiar, y dentro hay muchos rituales, incluso hay pues un ritual fúnebre, hay de apertura de trabajos, de 2 muy especiales que son nuestras fiestas mayores, que son el solsticio de verano y el solsticio de invierno. En fin, somos muy ritualistas. La masonería, especialmente en España, ha tenido mala prensa. Yo no sé
si ustedes saben, ya tienen identificado por qué, ya no tanto en los últimos 200 años, en los últimos 100 años. Sí. ¿A qué se ha debido, Ignacio? Pues, mire, fundamentalmente, yo tengo una teoría muy clara. Hay cosas objetivas como que, por ejemplo, la primera masonería del 19, de la Primera República, impulsó mucho el federalismo, el laicismo, todo lo que venía del clausismo, la institución libre de enseñanza, y eso a todo el pensamiento reaccionario y católico, ultracatólico, le desagradaba profundamente. Luego en la Segunda República, y un poco antes, incluso durante la dictadura de Primo y durante el último periodo alfonsino también, hubo un incremento de militares enorme, como se sabe, en las logias, que se lo tomaron como un sitio para promocionarse también, ¿no? O sea, que habría muchos convencidos, pero otros muchos que no. Pero hay una cosa fundamental que no se suele decir y que yo creo que está en el origen de la inquina de Francisco Franco hacia la masonería. Y es que se publicó un libro a finales del siglo XIX, los famosos Protocolos de Sion, que es es un cuento chino, es muy típico de lo que hoy llamaríamos una conspiranoia, ¿no? Que hay un gobierno mundial a la sombra que controla todo y se reúnen y tal, y en este caso eran los judíos y masones. Una vez que llegó la revolución bolchevique, se unieron los bolcheviques también a la tríada dichosa. Y este libro tuvo muchísimo éxito, tuvo como 20 ediciones en los primeros años, ¿no? Y se pasaba de mano en mano en las academias militares. Academias en las que por entonces estaba el teniente Franco y el cabo Hitler, dicho sea de paso. O sea que probablemente lo leyeron los dos y es evidente que les afectó, porque tanto el uno como el otro pues no eran de grandes lecturas, pero las que leían desde luego les impresionaban, ¿no? Está claro. Luego a Franco pues también se ha sabido que él quiso entrar, igual que su hermano Ramón, y que parece ser que su padre, pero le tomaron el pelo. Sabían que no le iban a dejar entrar en la Arache y le hicieron ir a la logia, le hicieron comprar todo lo que tienen, los mandiles, los guantes, le hicieron comprar incluso de más, y cuando llegó el día le rechazaron. Usted habla de dejar entrar. ¿Es un proceso muy complicado entrar en una logia? Bueno, yo creo que debería ser más a veces. No es muy complicado. Es un poco exigente. Se hace una triple entrevista por parte de 3 maestros de la logia. Luego se exponen las cualidades de cada uno de ellos en asamblea, del candidato o candidata, y se vota si es admitido o no. Y luego después en la iniciación se le hacen distintas pruebas y preguntas para ver si está convencido y si le lleva un sano propósito a la logia. ¿Y cuál es el perfil de la persona que forma parte de una logia? ¿Es influyente políticamente, económicamente? No, hay que olvidar ya la logia como lobby hoy por hoy. Incluso en Estados Unidos e Inglaterra ha perdido muchísimo fuelle. En España no digamos. Nosotros nacemos de las catacumbas y somos como los scouts, tenemos la misma influencia que el movimiento scout más o menos. Hombre, un poco más, y la verdad es que aspiramos a ser un interlocutor social. Por ejemplo, en Chile la masonería es de las pocas instituciones que es capaz de sentar a la derecha y a la izquierda en una misma mesa, porque tiene esa credibilidad y porque tiene esa sociabilidad. Y en Francia, parecido, en Francia es la que representa los valores republicanos. O sea que no nos importaría llegar a ese nivel, pero nos queda mucho tiempo porque efectivamente hemos salido de un erial. Y luego otra cosa que es necesario también aclarar. Dentro de la masonería hay muchas sensibilidades, hay mucha variedad. Entonces hay una inglesa, anglófona, que son los que se llaman así mismos regulares, y que son estrictamente masculinos y necesitas creer en un Dios revelado, el que sea, para entrar. Y luego hay una masonería liberal, adogmática, que es la que represento yo, en la que estoy yo, y que es mixta, que las mujeres están en pie de igualdad y que no hace falta creer en ningún Dios revelado. ¿En España cuántos masones habría? En España, no sé si hay un censo más o menos cerrado, sí, si ustedes tienen una cifra. Cerca de 5.000 entre todos.
repartidas por todas las comunidades autónomas. Por todas las comunidades autónomas y por todas las obediencias que se llaman, o todas las formaciones masónicas, que hay bastantes. Las más grandes son la Gran Logia de España, que es los regulares de obediencia inglesa, y la Gran Logia Simbólica Española, que es la mía y que es francesa. Seguro que le han hecho una pregunta que es la pregunta que le voy a hacer, seguro que se la han hecho alguna vez más. ¿Es José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, masón? ¿Es Nicolás Sarkozy masón? Sí, la hacen siempre, la de Zapatero siempre. Y es que hay un libro que está circulando ahora en las librerías, que se vende en las librerías, en las que se habla precisamente de el gobierno masónico de Rodríguez Zapatero. Ya, bueno, sí, las obras estas y los programas de radio y televisión en los que se lanzan como verdades tremendas, estas cosas son muy divertidos y muy locos, ¿no? Muy locos, porque además nunca parten de evidencias de ningún tipo. No, yo puedo decir rotundamente que José Luis Rodríguez Zapatero no es masón, entre otras cosas porque no tiene tiempo de serlo. Porque para ser masón tienes que ir cada 15 días a tu logia durante 3 horas, preparar trabajos y, en fin, que da su trabajo. Ignacio Merino, escritor, director de comunicación de la Gran Logia Simbólica por cierto, de España. También he dejado de serlo porque en todos los cargos en masonería son muy rotatorios y duramos como mucho un año. Y hoy eres presidente y mañana eres ujier. Bueno, en todo caso, gran conocedor, como ha demostrado aquí en Radio Nacional de España, de la masonería. Gracias por atendernos. Buenas noches. Encantado.